el PowerPoint. Sí, profe. Ya, entonces, habíamos acabado de ver temperatura. ¿Ya? Y como les había comentado, en este tipo de automatización, la automatización de procesos, los grandes son presión, temperatura, nivel, caudal. Los más relacionados generalmente son presión y temperatura porque ambos van muy de la mano. ¿No? Al aumentar la presión aumenta la temperatura, al disminuir la presión, al descomprimir algo se enfría. Al aumentar la temperatura el gas se expande y aumenta la presión, o sea, está extremadamente relacionados. Están relacionados, que son los que se usan para, es el principio que se usa para toda la refrigeración a través del intercambio de calor. ¿Cuáles son las unidades que se usan? PSI, pascales y bares, ¿no? El más común es el PSI, libras por pulgada cuadrada. La unidad del sistema internacional es el newton por metro cuadrado. ¿Ya? Pero la que más vemos es la unidad imperial, ¿no? El PSI. Conceptos rápidos que podrían venir en la parte de teoría. ¿Qué es presión absoluta? ¿Qué es presión atmosférica? ¿Ya? ¿Qué es presión relativa? Y ¿qué es presión diferencial? La presión absoluta se realiza con relación al cero absoluto de presión. ¿Qué es básicamente la presión? ¿Ya? Es la fuerza, es fuerza por unidad de área, ¿no? Entonces, la fuerza se mide en kilogramos o en newtons. En kilogramos es la manera más usual de hacerlo, pero es unidad de peso. La manera del sistema internacional es newtons. Ya un newton por metro cuadrado es un kilogramo, ¿no? Entonces, más o menos la idea. Y lo que se mide es absoluto. O sea, si nada está ejerciendo presión sobre un área, entonces la presión es cero. ¿Ya? Ahora, en el uso normal de la presión, es decir, donde estamos, ¿ya? No existe eso de el cero de presión absoluta. Porque como estamos en la superficie terrestre y encima de nosotros está la atmósfera, todo ese peso del aire en la atmósfera siempre ejerce una presión. En condiciones normales existe una presión que se llama presión atmosférica. ¿Ya? Esa presión cambia de acuerdo a la altura, ¿no? Es distinta a la presión que tenemos acá en Arequipa a 2.000 metros sobre el nivel del mar, que es la que se tiene a la presión a nivel del mar. Por eso, usualmente, como se referencia para la presión atmosférica, se usa la presión atmosférica al nivel del mar, a 0 metros sobre el nivel del mar. Incluso eso es relativo, porque incluso eso varía de lugar geográfico a lugar geográfico por un montón de razones atmosféricas, geográficas. No, pero básicamente eso es lo que se refiere con presión. A más altura ganas, por ejemplo a 2.000 metros, la presión baja porque hay menos, es menor la columna de aire que está encima de tu instrumento o encima tuyo. ¿Ya? Y esto permite, fue el principio de funcionamiento para los primeros sensores. De primera mano, ¿cuál es el sensor de temperatura, de presión que conocen, básico? El barómetro. ¿No? Exacto. ¿Ya? Y el barómetro lo inventó un científico inglés, creo que era inglés o escocés, y sencillamente se le ocurrió usar una U de, en algún gráfico por acá, que son estos manómetros de tubo en U. Ya, sencillamente se mandó a hacer una U de vidrio, ¿ya? Y se le ocurrió la idea de meter líquido allí, tapar uno de los lados con su dedo pulgar, así, ¿ya? Y subir una montaña. Fue así de simple, ¿ya? Y inventó el manómetro, ¿no? Se dio cuenta que cuando tapaba un lado para mantener la presión allí constante y subía la montaña, la columna de agua en el lado que estaba abierto subía, ¿ya? Porque cuando subía la montaña disminuía la presión atmosférica. Ese descubrimiento tan sencillo fue el que permitió medir la presión. El primer uso para los barómetros fue la predicción climática. ¿Por qué? Porque cuando se acerca una tormenta, se produce una baja de presión. El manómetro detecta esa baja de presión y puedes predecir que se viene una tormenta. Ese fue el primer uso de sensor de presión para la presión atmosférica. Eso relacionado con la presión atmosférica.
Presión absoluta es a partir de cero, o sea, no existe nada de presión encima de una superficie. Eso solo existe básicamente en el espacio, en la naturaleza, en el espacio. Y aparte hay dos conceptos más, que es la presión relativa, que es la diferencia entre la absoluta y la atmosférica, es decir, usando como referencia la presión atmosférica en ese sitio, y la presión diferencial, que es la diferencia entre dos presiones, no importa cuáles sean. Puede ser entre la presión diferencial y la presión, la presión atmosférica y la presión absoluta, entre dos presiones absolutas, no importa, eso se llama presión diferencial. ¿Ya? Muy importante que distingan esto. ¿Por qué? Porque cuando vienen los sensores de presión, ya te pueden venir con cualquiera de estas presiones, especialmente este. ¿Ya? Cuando vean la selección de presiones, lo principal que van a encontrar es que hay dos tipos: los sensores de presión diferencial y los sensores de presión absoluta. El sensor de presión absoluta lo mide de acuerdo a su cero absoluto de presión, no hay nada de presión. Y la presión diferencial tiene que medir dos presiones. Entonces, los sensores de presión diferencial ya tienen dos puntos de entrada, dos tubitos de entrada. Ahorita al final les voy a enseñar uno que tengo acá. Entonces, tiene dos tubitos de entrada, ¿ya? Entonces, el sensor de presión absoluta solo uno. Dos tubitos porque la presión diferencial es entre dos presiones. Cuando una de esas presiones es la presión atmosférica, se le llama presión relativa. Entonces, si agarro un sensor de presión diferencial, ¿ya? Y uno de los lados de los dos tubitos que tiene para medir la presión lo dejan al aire y el otro lo conectan a la presión que quieren medir, eso se le está midiendo en el fondo la presión relativa, pues al punto atmosférico en ese lugar. Eso es muy útil cuando quieres calcular presiones y quieres compensar la variación de la presión atmosférica. ¿Ya? La presión relativa es más simple, la presión absoluta es más simple porque generalmente tienen que medirlo en tanques o tuberías que están estancos, es decir, aislados, no tienen presencia de la presión atmosférica ni están influidos por la presión atmosférica. Tanques cerrados, por ejemplo, ya tuberías cerradas. Un tanque abierto, por ejemplo, en un tanque abierto, si ustedes tienen un tanque abierto, tienen agua, la presión que van a medir al fondo del tanque es la presión de la columna de agua más la presión de la columna atmosférica. Entonces, para medir con precisión, vamos a ver qué se puede hacer cuando veamos nivel. Cuando quieren medir con precisión el nivel de ese tanque, tienen que tener una medición de presión diferencial, porque su medida puede cambiar si varía la presión atmosférica, ¿no? Para ser más precisos. Entonces, por eso es que se usan esos tipos de presión. Estos son los conceptos para que queden claros. ¿Qué maneras de medir hay la presión? Hay antes. Hay un concepto más que es el vacío, ya que es la diferencia de presiones entre cuando la diferencia de presiones es negativa. ¿Ya? Es el que se hace, por ejemplo, cuando en vez de que la fuerza sea positiva sobre una superficie, la fuerza es negativa. Donde hay eso en los chupones neumáticos, por ejemplo. No hemos llegado a ver la máquina Haas, pero si alguno haya llegado a ver esa máquina Haas, hay una manera de hacer chupón en una superficie, ¿no? Entonces se les pone chupones y lo puedes agarrar, porque tienes una presión negativa. Voy a tratar de poner un video ahora. Ya, a ver, voy a poner esto un poco aparte para que luego veamos más el video. Ya, entonces, ¿qué maneras hay de medir? Ya hay los elásticos, que es básicamente una manera metálica de medir, porque cuando pones una presión en algo, una superficie se puede deformar. Y se pueden deformar fuelles, tubos de Bourdon, que es el más común, diafragmas, helicoidal, etc. Y hay otra que es la medida directa, que es el típico barómetro, ¿no? La que decimos, el más típico es el tubo en U, que por un lado hay una presión atmosférica de aire y se mide la diferencia entre ese tubo. Los materiales, aleación de cobre, acero, níquel, no es muy importante eso. Y cómo funciona el tubo de Bourdon. Cuando ven un manómetro, generalmente se le llama estos relojitos que miden la presión, ven un reloj, ven acá la marca de P6, y acá, por ejemplo, estarían 55 P6, digamos.
¿Ya qué tiene dentro eso? Tiene esto que se llama un tubo de Bourdon. Es un tubo donde entra el líquido o gas que se quiere medir, ¿ya? Y obviamente a más presión haya, este tubo se estira, se trata de estirar. ¿Y cómo se trata de estirar? Existen unos componentes mecánicos que te permiten medir la presión. Está calibrado para que te puedas medir la presión. Ahora, de este tipo tubo de Bourdon existen mejoras, ¿ya? Para mayores presiones le dan más vueltas y de paso sirve para medir con más precisión esto, ¿no? O sea, más vueltas tengas, más precisión. En este caso se le llama tubo en espiral, ¿ya? Quieres incluso más precisión, le das más vueltas y lo pones en helicoide, como una hélice, ¿ya? Y se llama tubo espiral y helicoidal, ¿ya? Esa es la medida de presión. Hay otra manera que es con el diafragma, que es para presiones incluso más grandes. ¿Ya? ¿Qué es el diafragma? ¿Ya? Acá tienen una placa, generalmente metálica, y acá está el vapor o el líquido que ustedes quieren, el medio que quieren medir la presión. A mayor presión haya, obviamente el diafragma se va a deformar, ¿no? Y eso va a hacer, ese movimiento se tiene que cambiar para hacer la medición. Dense cuenta acá, van a encontrar mucho eso cuando vean instrumentos. Este manómetro, si se dan cuenta, tiene un líquido adentro. ¿Ya? Este líquido es un líquido de glicerina. ¿Ya? Es glicerina. ¿Para qué se usa la glicerina? Tiene dos funciones. Una es amortiguar las vibraciones, porque si en un sistema hay mucha vibración, eso altera las medidas. Entonces, eso amortigua eso para que no esté el relojito vibrando y puedas hacer mediciones más precisas. Y segunda, si hay mucha presión, estos componentes pueden estallar. ¿Ya? Entonces, este líquido amortigua ese estallido y evita que se formen muchas esquirlas que puedan dañar a la persona que estuviese cerca de ese estallido. Entonces, cumple esas dos funciones. Hay otro tipo que se llama los con elementos primarios electromecánicos. De la misma manera que vimos en los cursos anteriores, generalmente mover estos sistemas mecánicos, convertirlos en señales eléctricas es muy difícil. Lo ideal para instrumentación es que tengas maneras de medir directamente, convertir la variación de la presión en una variación eléctrica. Resistencia, un efecto magnético, un efecto capacitivo, y eso determina estos 5 tipos de elementos primarios magnéticos de medidas electromecánicas. ¿Ya? Una es los elementos resistivos. Entonces, un ejemplo está acá, esta es la presión. Es generalmente un tubo de Bourdon helicoidal, como está acá. El desplazamiento de ese tubo de Bourdon es medido por un potenciómetro, que es un sistema eléctrico. Es una resistencia eléctrica variable, que está acá. Es este. Y eso se conecta a un circuito eléctrico que se llama puente de Weston, no vamos a entrar en detalles de eso, pero se puede convertir directamente a una señal eléctrica, que es lo que necesitamos. El mismo principio, pero en vez de usar una resistencia, se usa una inductancia, que es una medida eléctrica, es este. Igual, un tubo de Bourdon, ¿ya? O cualquier elemento electromecánico, un núcleo de ferrita o de material magnético, arrollado a este sistema está una bobina de cobre generalmente, ¿ya? Y el desplazamiento de este imán, ¿ya? Por el efecto Faraday, te permite crear una corriente eléctrica, varía la corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica a su vez la conviertes en un circuito y otra vez lo envías a tu PLC. Lo conviertes en 4 a 20 miliamperios, famoso, o 0 a 10 voltios. Otro es la gala extensiométrica, ¿ya? Que es como un diafragma convertido a un sistema electromecánico. A mayor presión haya en un conductor, ya va a variar su conductividad. Usa un principio de condensador. Son placas de condensador. Ten en cuenta, este es un condensador, se mide la capacidad, ya que es otro magnitud eléctrica, capacidad eléctrica, y eso se convierte en una señal. Entonces tienen uno que mide usa un efecto resistivo, un efecto inductivo y un efecto capacitivo. Cuando pasemos a ver los sensores de proximidad, ¿ya? Sensores que vamos a trabajar, van a ver que esas son las 3 grandes maneras de medir, por su efecto resistivo, capacitivo o inductivo. ¿Ya? Eso que se les quede un poquito cerca.
Un efecto especial, que no es ninguno de esos tres, y solo se usa para medición de presión, es el llamado efecto piezoeléctrico. Los que tienen ustedes relojes de pulsera, ya, en muchos de ellos van a encontrar que dice cuarzo, los llamados relojes de cuarzo. ¿Por qué creen que se llama reloj de cuarzo? ¿Alguien sabe? ¿Alguna vez le han explicado? ¿Ya? El cuarzo es una piedrita, ya es una piedra que encuentran en la naturaleza y que tiene una propiedad muy particular, que se llama la propiedad piezoeléctrica. Cuando aprietas esa piedra, cuando la sometes a una presión, ya emite electricidad. ¿Ya? Tiene otra propiedad casi inversa, que es cuando le aplicas electricidad, un poco de electricidad, vibra, en fondo ejerce una presión mecánica, vibra, y vibra a frecuencias muy específicas. ¿Ya? Entonces, esa piedrita le agregas electricidad y vibra a una frecuencia específica. Si mides esa frecuencia, puedes usarlo para mantener el ritmo de un reloj, porque es una frecuencia exacta y precisa. ¿Ya? Y por eso se usan los relojes. Todos los relojes que ustedes tienen, relojes que tengan cuarzo y son electrónicos, que son casi todos, tienen una pequeña piedrita de cuarzo dentro, que usa para ese efecto. El efecto contrario es el que se usa acá, el efecto piezoeléctrico. Cuando aprietas esa piedrita de esos materiales, envía una señal eléctrica, empieza a generar electricidad y eso lo pueden medir con un voltímetro. Entonces, los sensores piezoeléctricos dentro tienen este disco, ¿ya? Que está hecho de un material de ese tipo, un material piezoeléctrico. Se mide la presión, a más presión ejerza sobre ese tipo, cambia el voltaje. Los piezoeléctricos se usan para presiones incluso mayores. ¿Ya? En general, todo esto es una escala de qué tanta presión vamos a usar. ¿Dónde vamos a ver eso? En esta tabla. ¿Cuál es lo importante de esta tabla? No les voy a entrar en detalles en toda la estabilidad del tiempo, pero pueden estudiarla. Y acá están los resistivos, magnéticos, capacitivos, cargas extensiométricas y piezométricos. Estos son los márgenes en bares, que es una unidad de presión. Y se dan cuenta, va creciendo. Estos son los rangos en que pueden medir. ¿Ya? Resistivos, entre 0,001 a 300. Los capacitivos, 0,5 a 600 bares, etc. ¿Ya? Estos son los niveles de señales de salida, impedancia de salida, otras medidas. ¿Ya? Pero lo más importante para nosotros es este margen, que en realidad es el rango en bares. Estos son ejercicios que les voy a enviar. Es exactamente lo mismo que hicimos la vez pasada, seleccionarlo en Cobalt. ¿Ya? Entonces hasta ahí, presión. Sensores de presión. ¿Ya? Ahora vamos a ver sensores de nivel y caudal. ¿Ya? ¿Qué es el nivel? Ya es para líquidos o para sólidos en un tanque o un contenedor, qué tan alto está llegando. Entonces, por lo tanto, se mide generalmente en metros, en unidades de longitud. Ya, medición de nivel de líquidos. Estos son los métodos de sonda, varilla graduada, sindiplomada, cristal, flotador, magnético. Hay otros que son de desplazamiento y otros que son de presión hidrostática. Magnético, de brujeo, presión. Vamos a ver solo los principales de estos. Además, voy a ir borrando de acá abajo. Bastantes. ¿Cuál es la manera más común de hacerlo? El de varilla graduada, que es una manera sencilla, porque es básicamente meter una regla en un tanque y ahí lo mides. ¿Ya? Otra manera para medir más niveles más hondos en un tanque o, por ejemplo, en una laguna, es el que se llama sindiplomada. Este se usa mucho cuando quieres medir nivel de lagos, por ejemplo. Entonces, sueltas una plomada, la plomada se desliza, ¿ya? Y tiene una cinta métrica acá que te va a marcar cuánto mide. Estos dos, al igual que las otras veces, son un poco difíciles de usar porque tienes que tratar de convertirlos en una señal eléctrica. Entonces, no son muy usados en instrumentación. ¿Cuál es el más usado en instrumentación? Uno que se llama de sonda. Sonda aislada que tiene medios conductivos y se dan cuenta acá tienen capacitores. ¿Cuál es la función de esos capacitores? ¿Ya? Como el medio es conductivo, agua, ¿ya? En la placa de referencia, si usas como placa de referencia el exterior, que puede estar mojado o no, y como placa, como segunda placa de referencia de una capacitancia,
el interior, lo que obtienes es que cada vez que se moja uno de estos puntos, vas a marcar el nivel y vas a saber a qué nivel está. A este tipo de medición se llama medición de sonda, ¿ya? La pared tiene que ser metálica, el medio tiene que ser conductivo como agua. Si no, no se puede usar y puedes medir esa capacidad. Antes quiero hacerles un recuerdo. Acuérdense, cuando hicimos los principios de instrumentación, que hay dos tipos de maneras de medir, ¿no? Discreta y análoga, ¿no? Entonces, perdón, discreta o continua. ¿Ya? Discreta es que solo puedes medir en ciertos valores. Por ejemplo, el ejemplo que les daba, cantidad de alumnos en una clase. Puede haber 1, 2, 3, 4, 5. No puede haber 2.2, 2.3. El otro ejemplo para una señal continua, una variable continua, ¿ya? Altura en metros de los alumnos de esa clase. Entonces puede haber uno que mida 1,60, otro que mida 1,92, si aumentas la precisión, puedes hacer uno que mida 1,82, 1.8274321456 metros, por ejemplo. Es una señal continua, es decir, infinita. Todos los instrumentos pueden ser o discretos o continuos. Esta medición de sonda, como tiene cierta cantidad de niveles, es una medición discreta. ¿Ya? Solo va a medir cierta cantidad de puntos. ¿Ya? Un medidor de nivel de cristal. Este usa el principio de los vasos comunicantes. Entonces, a un lado de un tanque, que estaría en este lado, le hacen un huequito y el mismo líquido que usan lo ponen a través de un medidor de cristal, de manera que puedan ver. Si el tanque es invisible, o sea, no puedes, perdón, no invisible, si el tanque es opaco y no puedes ver el contenido dentro, sabes que el nivel de dentro del tanque va a ser el mismo nivel, ya por vasos comunicantes. Como la presión es la misma, entonces el nivel de acá va a ser el mismo nivel de acá. Y pueden usarlo para medir. Dificultad, esto se usa generalmente para indicadores, no se usa para medidores de nivel. El más común y más económico que van a encontrar es este, que es el nivel de flotador. Voy a tratar de ponerlo a vista. No me lo pone en... un ratito para que podamos ver las animaciones. Voy a compartir otra pantalla. Vamos a ver, esto va a ser divertido. ¿Se ve la presentación? Ahora debe estar en pantalla completa. Sí, profesor. Sí, ya. Ahí pueden ver la animación. Uno es el de flotador. Este es el más común que se usa. Ya, es como el que está en los inodoros, ¿no? Solo que tienen acá, si se dan cuenta, dos magnetos, sur-norte, y cuando el nivel alcanza, los dos polos sur, en este caso, se repelen, y eso hace un movimiento electromecánico que forma un switch, un interruptor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando está acá, no está conduciendo, cuando está acá, está conduciendo. Puede haber, como todo interruptor, normalmente abierto y normalmente cerrado, y esto es lo que constituye un interruptor de nivel. Si ponen, por ejemplo, dos de estos, pueden tener un interruptor de nivel alto y un interruptor de nivel bajo. Si ponen 10 de estos, van a tener 10 interruptores de nivel, pero siempre va a ser una medida discreta. Este, por si acaso, es el que más vamos a usar en nuestros ejercicios. Otra vez los ejercicios de selección. Hay otro tipo de indicador que es indicador de nivel magnético. ¿Ya? Si dan cuenta, también tiene un flotador acá, pasa por acá, y este tubito rojo es un magneto, un imán. Y este sistema tiene un arrollamiento de cobre, y de esa manera podemos convertir ese nivel en una señal eléctrica.
Este es un ejemplo igualito. Se dan cuenta cómo el nivel sube y se puede convertir en una señal eléctrica. ¿Ya? Flotador. ¿Ya? Uno interesante que se basa en lo que les había dicho del sensor de presión es la presión hidrostática con una presión diferencial. Se dan cuenta, tienen un tanque, abajo ponen un sensor de presión diferencial y la diferencia de presión entre la parte superior del tanque, que está la atmósfera, ¿ya? Y la parte inferior del tanque, ¿ya? Acá estamos midiendo una presión diferencial y también una presión relativa, porque estamos refiriendo relativo a la atmósfera. Este es un tanque abierto, por si acaso. La diferencia de presión es proporcional al nivel alcanzado. Si conoces la densidad del medio. En el caso del agua es bastante común. Esa es una manera muy común y muy versátil de medir el nivel, pero es por inferirlo a través de una medición diferencial. Este conductivo resistivo son dos ondas y se mide la resistencia o la conductividad entre ellas dos. ¿Ya? Si se dan cuenta, cuando llega el agua a cierto nivel, va a variar esa resistencia o conducción. Ya, dicho sea de paso, vamos a ir diciendo, este nivel magnético, por ejemplo, en el fondo, es discreto, es una medición discreta. Este también discreto, este ya cambia, es una medición continua, porque la presión es continua, varía continuamente, no tiene valores discretos en que se mide. Este también es continuo, porque la resistencia varía infinitamente. ¿Ya? Medidores de capacidad, es lo mismo, pero capacitivo, o sea, mides la capacidad entre los dos. ¿Ya? Y hay para medir sólidos, uno es diafragma. ¿Ya? Cuando un sólido llega hasta la altura de este diafragma que se pone en una de las paredes del tanque, el diafragma se acorta y mueve un interruptor. Como es un interruptor, recuerden, es un tipo de sensado discreto. Existen interruptores de nivel del tipo flotador que hemos visto antes, pero que también sirven para sólidos. Eso lo van a ver en el datasheet. Otro tipo es este de paletas rotativas. ¿Ya? Tienen una manera de rotar, tienen una paleta rotativa que conforme por arriba va entrando un sólido, la paleta va rotando. ¿Ya? Ahora, este es un medidor de nivel, puede ser continuo o puede ser discreto, ¿ya? Porque es la cantidad de vueltas. Si ustedes se imaginan cómo está entrando por arriba el tanque, ¿ya? ¿Cómo se imaginan que puede medir el nivel este sistema? ¿Ya? Si entra por arriba, si por acá está tapado, y por arriba entra el material y sigue llenando, ¿va a medir el nivel? ¿Qué me dicen? Ese es un chute. Ya por arriba entra material. El sensor está ubicado acá. ¿Va a medir el nivel? ¿Va a poder medir el nivel? ¿Qué dicen? ¿Ya? Con este tienen que tener cuidado. Vamos a tener más detalle después. No puede medir el nivel porque no va a girar. Este sistema solo mide el nivel cuando cae. Este es un chute. Cuando cae el material, empieza a rodar y eso lo hace medir. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos los tipos de sensor de encoders, que hay encoders absolutos y relativos. ¿Ya? Este sistema no puede saber todo el tiempo cuál está el nivel, solo cuando se mueve. Y tiene que tener una memoria para saber cuál es el nivel en el que está. ¿Ya? Entonces, con mucho cuidado. Solo sirve para chutes cuando baja. Un sensor electromecánico baja una sonda cuando llega a la superficie. ¿Ya? Va a jalar un arrollamiento, va a hacer girar el motor que va a funcionar como un generador y de esa manera va a poder detectar hasta qué nivel ha llegado. Este es muy poco común, pero lo estoy mencionando. ¿Cuál es el más común cuando se trata de medidas continuas? Ojo, todos estos son continuos. ¿Ya? La aleta rotativa, sensor electromecánico y el ultrasónico son continuos. Estos tienen dificultades, como les dije. Este solo puede medir en chutes, cuando cae algo del tanque. Tienes que bajar el sistema electromecánico.
¿Ya? El mejor de todos es el ultrasónico. ¿Ya? ¿Cómo funciona un sensor nivel ultrasónico? Como ven en la animación, es el tanque, tiene un sensor, y el sensor emite una onda de ultrasonido, ¿ya? Sonido que no se puede escuchar. Probablemente los perros pueden escucharlo, pero las personas no. Ese sonido rebota en la superficie del agua y se mide la diferencia de tiempo entre los dos. ¿Ya? Esa diferencia es proporcional a esta distancia y por lo tanto se puede saber el nivel del tanque. Si baja, se va a demorar más, si sube, se va a demorar menos. ¿Ya? Puede servir para líquidos sólidos, aquí hay un ejemplo de 3 distintos sensores. No vamos a ver el medidor del nivel de radiación, es bien raro, es solo para gases. Una derivación de este ultrasónico, que es el mismo principio, es el láser. ¿Ya? Sirve para líquidos o sólidos, ¿ya? Usa el mismo principio, pero en vez de emitir un sonido, emite luz, una luz láser, que rebota. Problema con si lo ponen en agua, no va a funcionar porque el láser va a pasar. Tiene que ser para líquidos o sólidos opacos. ¿Ya? Ya vimos medidas de presión, que es un poco más detallado, y quería enseñarles esta parte que me quedé un poco de haber visto al comienzo. ¿Ya? Algunas cosas más que tienen los instrumentos. Uno es el grado de protección. ¿Ya? Esta tabla les va a decir todo. ¿Qué es el grado de protección? Cuando vean un instrumento, acá ya no tengo animaciones, así que voy a volver a cambiar para poder ver comentarios. Cuando vean un instrumento, ¿ya? Lo que van a encontrar es qué tan protegido está contra ciertos factores externos. ¿Ya? Los instrumentos tienen cierto grado de protección, o sea, no les pueden a muchos de ellos echar agua, por ejemplo, ¿ya? O se les entra el polvo, ¿ya? Entonces se ha determinado una escala, digamos, para este grado de protección. Entonces, cuando ustedes compran un instrumento, algo muy importante que van a tener que mostrar, o cuando seleccionan un instrumento, es ese grado de protección. ¿Ya? Y ese grado de protección sigue un estándar que se llama IP. ¿Ya? Entonces, protección IP65. ¿Ya? Ese es grado de protección. Y cuando les dicen protección IP65, por ejemplo, a lo que hace referencia es a esta tabla. ¿Ya? La primera cifra, por ejemplo, les dicen IP65, corresponde a 6. Está totalmente protegido contra polvo. Entonces, la primera cifra es polvo. La segunda cifra es la protección contra líquidos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo les digo, ya, este sensor tiene un grado de protección IP54. ¿Ya? Entonces le digo, es 5, que dice está protegido contra polvo sin sedimentos perjudiciales. ¿Ya? O sea, es decir, está protegido contra el polvo, pero si tiene barro encima, se puede filtrar. ¿Ya? Y digo, son los 54. Quiere decir que está protegido contra chorros de agua en todas direcciones. ¿Ya? O sea, sí lo puedes manguerear, digamos, por cualquier lado. El 3, por ejemplo, es contra caídas verticales, lluvia. Lluvia no muy fuerte porque no tiene que salpicar. Lo mismo acá, lo mismo acá. ¿Ya? Y el grado más alto sería 7, ¿ya? Que puede estar sumergido incluso. ¿Ya? ¿Qué es lo más común que encuentren? Los grados 6.4, 6.5 e incluso 6.6. El más común es IP64 y IP65. Totalmente protegido contra el polvo, estancos, hermético, y que puede caerle agua, pero no puede necesariamente estar sumergido. Eso es grado de protección. Una cosa que vimos la última vez, que es conexión al proceso. Les dije que había dos tipos de roscas de conexión al proceso que van a encontrar cuando seleccionen componentes. Una es NPT, ¿ya? Esta es la fórmula, y NPT viene 1/8, 1/4, 3/8. ¿Ya? Y la otra es G, que 1/8, 1/4. Estos son los dos que van a encontrar. ¿Qué es lo usual? Cuando vayan a trabajar a una planta, siempre tienen que estar viendo cuál es el tipo de rosca que tienen sus sensores o que toda la planta se ha hecho. Realmente cuando hacen la planta, toda la planta la hacen con un estándar. O siguen NPT o siguen G. ¿Ya? Eso es lo que debería ser. Pero en la realidad, cuando vas a plantas, como tienen ampliaciones y muchas veces no se preocupan por eso,
vas a encontrar veces de que, pucha, no, o sea, se les ocurrió comprar un sensor G o se les ocurrió hacer esta parte de la planta con G cuando el resto de la planta es NPT. Al final, de acuerdo a la antigüedad de la planta y a que tan bien construida esté, o bien diseñada haya sido, puedes encontrar de los dos, pero son los más comunes, NPT y G. Diferencia real, ¿ya? La NPT no necesita, no sé, los que hayan hecho algo de esto, es cinta teflón, lo que hayan visto, por ejemplo, cuando esa cinta que ponen cuando hacen arreglos en los gasfiteros, ¿ya? La NPT no necesita cinta teflón, la G sí necesita cinta teflón. ¿Ya? Pero los dos cumplen básicamente la misma función. Es solo para que sepan cómo, al momento de seleccionar, que van a usar eso. ¿Ya? Hasta ahí sensores, ¿ya? Y ahora, válvulas de control, o sea, cómo actuamos algo. ¿Ya? Y una de las cosas que vamos a ver son las válvulas. ¿Ya? Uno de los instrumentos actuadores que van a encontrar más son válvulas. ¿Ya? ¿Y qué hace la válvula? Realiza la función de variar el caudal de fluido de control, ya que modifica a su vez el valor de la variable medida. Entonces, una válvula en general es una apertura. Es, en pocas palabras, el caño que ustedes tienen en su casa. Lo pueden abrir un montón, lo pueden abrir poco. Entonces, permite que pase mucha agua o poca agua. ¿Ya? Pero en industria, la cosa varía un poco. La típica es este tipo de válvula. Si se dan cuenta cómo va el flujo por acá, tiene un resorte acá, ¿ya? Y una presión mecánica ejercida desde arriba hace que se cierre la válvula, ¿ya? Puede ser un giro, como en el caño de ustedes es un giro en una rosca que hace que baje este asiento, ¿no? Se le llama asiento. Asienta al fondo de la válvula y deja de fluir. Y tiene grados, ¿no? O mucho o poco. La válvula de control típica de una industria es la válvula de control controlada por aire. Por acá entra aire, por eso tiene un aire de conexión. Ese aire que está a presión genera una presión hacia abajo que cierra la válvula. Tiene un resorte, ¿por qué? Porque si se va la presión, la válvula se abre automáticamente. ¿No? Su condición normal es abierta. Ya, eso por seguridad. Es así como se miran. A ver, voy a volver a poner porque están animadas. Esto es lo que hemos visto. Me pasé. Mira la presentación. Sí, profesor. Ya. Pues así es como funciona, si se dan cuenta. Hay un resorte, ya, por acá entra el aire. Cuando entra aire a presión, se cierra la válvula. Ya, este es como se mira. Entonces, este es el principio de funcionamiento de las típicas válvulas de control. ¿Qué tipos de válvulas de control? Ya, hay todas estas. Vamos a ver algunas de ellas. Las de arriba, este no debería estar acá. 3 vías en Y, de compuerta, sounders, compresión, ángulo, etc. Válvulas de globo simplemente son las válvulas que giran el mango, digamos. Eso tiene una rosca dentro y con eso se hace la presión. ¿Ya? Pueden ser simple asiento, doble asiento, etc. Ya, pues se llaman válvulas de globo. Son las más comunes. Es el caño de su casa. El caño de su casa es una válvula de globo. Ya no vamos a ver este detalle de doble asiento. ¿Ya? Y es así como funciona. ¿Ven? Es una rosca, pasa o no pasa. Son muy comunes, ¿ya? Pero como tiene un asiento mecánico, abrirlas y cerrarlas sería complicado. Ya tendría que hacerse mucha fuerza para hacerlo. Entonces, para altas presiones no sirve. Hay lo que se llama válvula en ángulo, ya que simplemente forma una L. Ya es menos curvilíneo y sirve para regular flujos sin mucha turbulencia. No vamos a ver mucho detalle de eso. Algo que sí tienen que tener en cuenta es la válvula de 3 vías. ¿Ya? Es decir, tiene 3 entradas o 3 salidas, o 3 combinaciones de entrada y salida.
¿Ya? Entonces, en pocas palabras, puede ser que entre por abajo el fluido y salga por acá y por acá. Puede ser que entre por abajo el fluido y salga solo por acá o solo por acá, de acuerdo a cómo yo mueva el manubrio, digamos, ¿no? El accionador. Entonces, por ejemplo, acá entra por acá y en una posición sale por allí, ¿ya? Y acá en otra entra por acá y sale por acá. ¿Cuál es la diferencia de ambas? Una se llama mezcladora, es decir, que tiene dos entradas y una salida, y otra se llama diversora, ¿ya? Que tiene una entrada y dos salidas. Puede entrar y de acuerdo a la posición que yo ponga el mango, sale por un lado, sale por el otro, o puede tener una de tres vías que de acuerdo a la posición del mango mezcle o no mezcle el líquido. Ya, un detalle son las válvulas de jaula, las voy a dejar acá para que lo vean, pero es básicamente una que tiene un obturador, pero el obturador está dentro de una jaula, ¿no? Que puede ser esta que tengo acá, esa es la jaula. Ya no vamos a ver esto de jaula fija, jaula móvil, ni otras cosas. Voy a ir borrando de la presentación para cuando se las pase. Otra se llama válvula de compuerta, ya que es ese típico. Se dan cuenta, no tiene un obturador, sino solo es una compuerta. Ya no vamos a ver los detalles de estas. Esta sí es importante, que es la válvula de compresión o pinch valve. ¿Ya? Que lo que hace es tiene dentro del tubo, ¿ya? Dentro del cuerpo de la válvula, tiene una capa plástica, que es elástica, ya que cuando apretan desde afuera, se cierra. Y por eso se llama pinch, es pellizcar, ya, digamos la válvula de pellizco. El término exacto es válvula de compresión, pero partiendo del inglés es válvula de pellizco. Es como si pellizcases el tubo. ¿Ya? ¿Para qué se usan estas? Cuando el líquido es muy corrosivo, si lo haces solo metálico, se va a corroer, ¿ya? Y se va a dañar. Entonces, este material plástico que está acá es anticorrosivo y por lo tanto se mantiene su nivel. ¿Cómo lo actúas? Puede ser hidráulico, puede ser neumático, puede ser a mano. Eso no varía. Se llama válvula de compresión solo porque se aprieta el flujo acá. ¿Ya? Y esa son la selección de válvulas que no la vamos a ver en esta ocasión. ¿Ya? Entonces, hasta ahí esta parte de la teoría. Lo he avanzado rápido, lo voy a resumir para ya de una vez acabar esta parte y la siguiente clase hacer clases de los sensores y actuadores de manufactura. Ya voy a rehacer este PowerPoint para que sea un solo PowerPoint para todo esto, que lo voy a acabar subiendo y poniéndolo a su disposición como material. Eso va a ser esta noche, que acabo de rehacer el Moodle y voy a tener sus valores. Ya, lo que quisiera es tener más bien una fecha, no tengo cronograma, quiero una fecha para una clase de 45 minutos esta semana, ya, y proponerles una hora para el taller que les comentaba antes del examen. ¿Ya? Entonces, voy a cambiar esto. Primero quiero ver el cronograma. Ya. Ya, primero, tenemos clases el jueves, ya, y creo que el viernes en la mañana estaban libres, o no me acuerdo en realidad. Pongamos algo más sencillo. La diferencia del resto de días, el jueves vamos a hacer todo, de 1 a 2:30. ¿Les parece? La mitad hacemos teoría, la mitad hacemos laboratorio.
Sí, profesor. Mejor. Ya, ya, entonces vamos a hacer eso, la mitad teoría, la mitad laboratorio. Ya, y el último sábado antes de los parciales es el sábado 16 de mayo. Hasta donde tengo entendido. Ya que es esa semana. Ya, entonces, en la tarde del sábado 16, ¿les parece? Ya, desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, acá. ¿Podemos hacer ese taller? Ojo que pueden entrar, o sea, ahí van a estar compartiendo ese periodo con el resto de mis grupos de automatización. Vamos a ver sobre todo laboratorio, pero podríamos ver otras cosas. Pueden entrar a cualquier hora entre esas horas y hacer las consultas. Eso sería de 4 de la tarde a 8 de la noche. Más o menos continuo, porque también voy a estar entrando, saliendo, ¿no? ¿Conforme? Pero tienes clases todo el tiempo, así de 4 a 8. Me interesa más ver en su grupo, porque es su grupo principal. Yo tengo con ustedes teoría y práctica. 6 y cuarto, ya. Pero, por ejemplo, entre 4 y 6 puedes entrar, Maribel. Como les digo, no es que tengan que entrar todas las 4 horas. Pueden entrar, salir, volver a entrar, ¿no? Por eso les pedía esa... Pues, por ejemplo, tú, Maribel, que tienes de 6 y cuarto, de 4 a 6 puedes entrar en cualquier momento. ¿Ya? ¿Ya? Lo mismo José, ¿no? Entonces, después de las 6 y cuarto puedes entrar. Voy a estar ahí hasta las 8. ¿Ya? Entonces, acordamos eso. Ya, en la noche les voy a enviar el nuevo programa una vez que rehaga el Moodle y también el nuevo programa de entregas. Ya, todavía no lo he terminado, entonces todavía no lo voy a poder enviar. Ya, y así quedamos entonces. Ya, esta la grabación la pongo en la noche.